creo que es necesario que así sea. Creo que es necesario que sea de esta forma para poder entender de manera amplia el contexto, ¿no? Profundizamos en el versículo 3 y el versículo 3 de manera particular hablábamos que nadie puede tener un concepto mayor de sí mismo, o en otras palabras, como en otras traducciones lo dice, nadie tenga mayor sobreestima de sí mismo. Hablábamos incluso de por ahí un test reflexivo que nos va a ayudar a nosotros mismos a hacer una introspección y meditar con esas preguntas. Bueno, ¿qué es lo que estamos verdaderamente viviendo? Si en sobreestima, o como dice la versión, la palabra con los humos en la cabeza, es decir, creídos, si hay altivez en nuestro corazón. Y bueno, todo eso nos llevó a estudiar el versículo 3 y a definir, por supuesto, el concepto propio de lo que significa una persona soberbia, cómo vive, cómo actúa, cómo se demuestra, cuál es su carácter. Hay muchas citas más que hubiera querido abordar sobre este tema, pero obviamente por cuestiones de tiempo no los abordé. Los enfaticé de manera muy pronta, por ejemplo, lo que tiene que ver con el carácter de Dios con respecto a una persona que es altiva, ¿no? Dios aborrece al altivo. Pero el día de hoy quisiéramos abordar o continuar con nuestro devocional. Y es que si algo que tenemos que tener claro es que el capítulo 12 precisamente de esta carta a los Romanos, todos los versículos nos quieren hablar, nos quieren abordar no solamente un tema, no solamente una conducta, sino muchas. Y la soberbia no es únicamente el tema del que está exponiendo el apóstol Pablo. De hecho, como vamos a ver, hay muchas conductas más que deben de analizarse, porque debemos entender, hermanos, que en nuestras conductas hay, ¿cómo lo puedo explicar? Pues valga la redundancia, conductas que nos acechan, conductas que muchas veces quieren adherirse a nosotros, quieren pegarse a nosotros, quieren manifestarse a nosotros. Muchas veces en esas conductas somos, como decimos, estirados, ¿no? O probados. Y es necesario que así sea, porque solamente de esa forma nosotros es como podemos, por supuesto, ejercitarnos en ella, como un músculo, ¿no? Yo no puedo ser paciente si no soy ejercitado en la paciencia. Tengo que ser probado en la paciencia para poder ejercitar ese músculo de la paciencia. De ahí que el apóstol Pablo no solamente quiere únicamente enfocarse en un tema, enfocarse en la soberbia, en la altivez, sino que quiere que entendamos que hay muchas otras cosas, muchas otras conductas, muchas otras actitudes que si nosotros no somos capaces de discernir, y ojo con esto que estoy diciendo, desenmascarar, es obvio que esas conductas ahí van a estar, es obvio que esas conductas ahí van a adherirse a ti, y es obvio que esas conductas van a dañar no solamente tu vida espiritual, sino la vida espiritual de los que te rodean. La vida espiritual de ese edificio santo, hermoso y digno en el cual tú y yo estamos adheridos como piedras preciosas. Y vale la pena señalarlo una vez más, como lo decía en el devocional anterior. Somos piedras vivas, preciosas, pero ninguna es una piedra más predilecta. Nosotros no somos la piedra predilecta, nosotros somos unas piedras vivas colocadas por gracia, por la misericordia de Dios, y constituimos o somos parte de ese edificio vivo en el cual está dirigido por su cabeza, que es Cristo, por la cabeza. De ahí que el apóstol Pablo desea que reconozcamos, hermanos, nuestras debilidades, porque necesitamos derribarlas, porque necesitamos desenmascararlas, porque como iglesia necesitamos representar dignamente el carácter de Dios como Dios desea que lo representemos. Y si algo que me queda claro es que su iglesia está capacitada, hermanos, para esto. Porque te lo voy a leer y te lo voy a explicar de manera detenida cómo es que el apóstol Pablo está presentando, evidenciando armas poderosas, un arsenal, si se puede decir así, de herramientas que su iglesia puede abrazar, más bien debe abrazar, para que las viva, para que las disfrute incluso, y automáticamente, por medio de ellas y a través de la obra única de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podamos obviamente derribarlas. De ahí que el capítulo 5 de versículos 10 y 12 de la carta a los Efesios nos dice algo maravilloso en este sentido acerca de desenmascararlas. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Y eso tú lo tienes que hacer, yo lo tengo que hacer. Pero como iglesia tenemos que obviamente aprender
entender qué es eso que a Dios le agrada. A mí me interesa agradar a Dios. Bueno, yo hablaba de la soberbia y obviamente yo tengo que hablar de otro concepto que el apóstol Pablo me estaba marcando en el capítulo 12, pero el apóstol Pablo lo que nos está tratando de llevar en este capítulo es precisamente a examinarnos cuáles son esas conductas. Examinen qué es lo que agrada a Dios y dice, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Ábranlas. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué esto? ¿Y dónde dice? A ver, espérame, lo estás malinterpretando, lo estás viendo mal. Tenemos que aprender esto para obviamente vivir de una manera digna como iglesia. El versículo 12 todavía los reprende más fuerte a la iglesia de Éfeso, porque esto es vergonzoso, hablando de otras conductas que tenían. De ahí que claramente el apóstol Pablo está advirtiendo de muchas conductas, no solamente de una. De hecho, en el versículo 16, si tú lo analizas del capítulo 12 de la carta a los Romanos, si tienes tu Biblia abierta, por favor, chécalo, dice, no sean altivos. O sea, no solamente el versículo 3 nos está hablando de la altiveza, de la arrogancia, de la soberbia, de la jactancia y de todas esas conductas. Bueno, esa es la misma, ¿no? Pero como tú lo puedas expresar, que hay en nuestro corazón, si dice que no sean altivos en su manera de pensar, sino condescendiendo, o sea, teniendo reunión, conviviendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Pero hay muchas cosas más, te decía, que el apóstol Pablo desea revelarnos y que no solamente está obviamente en el versículo 3 y en el versículo 16. Te leo, por ejemplo, los versículos del 4 al 5, nos habla que somos parte o constituimos el edificio santo de nuestro Señor, que somos un cuerpo que está constituido en el edificio santo, que es Cristo, y que nosotros somos piedras preciosas colocadas en ese edificio, y que no solamente somos un cuerpo, sino que en el cuerpo hay muchos miembros. Pues así como el cuerpo tenemos muchos miembros, el edificio de Dios, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros somos muchos miembros, no solamente uno, somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Lo decía el domingo pasado y lo vuelvo a decir, yo necesito de ti, tú necesitas de mí. La mano no le puede decir al pie, ¿no qué? No te necesito, no le puedo decir eso, ¿no? Yo necesito de mi pie y mi pie necesita de mí. Yo necesito de ti para madurar, yo necesito de ti para crecer y tú necesitas de mí también para edificarte juntamente conmigo. De ahí que necesitamos tener claro este concepto. Pero fíjate cómo Dios todavía provee más armas, más herramientas, si se puede decir de esta forma, en los versículos siguientes, del 6 al 8. Pero teniendo diferentes dones, está hablando de dones, hermanos, de capacidades que tenemos, funciones que tiene cada uno de nosotros como hijos de Dios. Pero teniendo diferentes dones según la gracia, subraya eso, porque lo vamos a analizar después. Según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. O sea, no es para que sepas que lo tienes, es que entiendas que tienes que usarlo. O sea, yo entiendo que estamos en un proceso, yo entiendo que estamos todos, muchas veces llegamos y nos quedamos sentados. Yo eso lo puedo entender, expectando, ¿no? Haciendo espectadores. Pero hermanos, el don que Dios te ha dado, te lo ha dado para que te levantes, para que lo uses, para que edifiques. Y entiéndelo, fue dado por gracia, porque no es tuyo, es de Él. Y no es para que te sirvas, es para que sirvas. Y no solamente para que sirvas, sino que a Dios le retribuyas con ese don. ¿Con qué cosa? Con gloria a su nombre. Solamente ese es el propósito. De ahí que el versículo dice 7, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con la liberalidad, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia y el que muestra misericordia con alegría. Todo esto te lo decía con un solo propósito: glorificar a Dios, exaltar a Dios, edificarnos, servirnos. Pero hermanos, hay más todavía. Tú y yo como iglesia te decimos, como parte de ese edificio que tú y yo constituimos, santo, vivo, precioso, como piedras colocadas, hermosas en ese edificio, debemos de aprender a conducirnos con seriedad, con dignidad, ser congruentes,
estar transformando nuestra mente, renovando nuestra mente, que es lo que dice precisamente el versículo 1 y 2 de la carta a los Romanos. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. O sea, no sé cómo explicártelo esto en otras palabras, pero es una súplica que clama a las misericordias, a la gracia de Dios, y lo que te está pidiendo es que vivas conforme al propósito de Dios, y no lo vas a lograr si no es transformando, renovando tu mente. No lo vas a lograr, hermanos, de otra manera. Nosotros no vamos a aprender a ser humildes, no vamos a aprender a dejar de un lado la altivez si nosotros no aprendemos eso. Tenemos que aprender precisamente a que diariamente necesitamos renovar nuestros pensamientos ante su palabra. Diariamente. Esto no es de cada semana, cada domingo o cada vez que sirvo, es todos los días. Su iglesia debe mostrarse como una iglesia modelo, una iglesia que aprenda a servirse desde adentro. Si no sabemos servirnos entre nosotros, mucho menos vamos a aprender a servir allá afuera. Si nosotros no dejamos de ser arrogantes o altivos aquí adentro, no vamos a poder demostrar afuera humildad. De ahí que el apóstol Pablo, obviamente, no solamente, insisto, está hablando de un tema que tiene que ver con la soberbia, sino de muchas otras conductas. Su iglesia debe modelar su palabra desde el interior, y no solamente en el interior, sino a extraños, incluso hasta sus enemigos. Incluso hasta los enemigos. Yo te pregunto, ¿cómo podemos modelar la palabra de Dios afuera si no actuamos en consecuencia desde adentro siendo humildes? Por ejemplo, versículos de 9 al 21, el amor sea sin hipocresía. Esto es fuerte, hermanos. O sea, lo está diciendo Pablo precisamente porque seguramente puede. Y si no era la iglesia de Roma, que es muy seguro que no, bueno, no sé, no lo puedo asegurar. La iglesia de Roma era una iglesia teológicamente muy bien fundada, muy fuerte en ese sentido. Pero nos está diciendo a nosotros, con humildad, tenemos que reconocerlos. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, sean afectuosos. Una sonrisa, ¿qué les cuesta? ¿No? Y no una sonrisa fingida, no un amor hipócrita, no un amor fingido, un amor serio, un amor comprometido, un amor que te lleva a servir, un amor que te lleva a amar a tu prójimo, amar a tu hermano, amar a los extraños, incluso amar a los de afuera, incluso a los enemigos. Lo vamos a leer como lo dice el capítulo 6 del libro del Evangelio de Lucas. Amad a vuestros enemigos. ¿De qué sirve si amas a los tuyos, a los que conoces? Si no, incluso tú tienes que amar a los de afuera. Bueno, eso es lo que nos está llevando. Pero todavía dice el versículo 11, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. ¿Qué requiere diligencia, hermanos? Bueno, el amor requiere diligencia. Yo muchas veces, o sea, no creo que sea yo nada más, pero a veces me cuesta, o a ti no. O sea, hay gente que de veras es difícil. Pero Dios me está pidiendo diligencia en ese aspecto. Y me está pidiendo que no sea flojo, en pocas palabras. Que no sea hipócrita. Que sea afectuoso. Y que si estoy siendo hipócrita, reconozca en humildad que esa no es la conducta correcta. Y de ahí todavía dice el versículo, que todavía sigue, continúa ese versículo, sean fervientes. ¿Sabes qué es fervientes? O sea, animosos, animados. Que se animen, pero dicen espíritu. Sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Este es un punto que ya hemos analizado mucho, la hospitalidad. Bendigan a los que persiguen, bendigan y no maldigan. Esto lo está diciendo en Lucas 6, versículos del 27 al 36. Lo mismo dijo el Señor. Bendigan a los que los persiguen y bendigan y no los maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Conductas que tú y yo, como creyentes, como iglesia del Señor, tenemos, no puedo decir obligación porque no es algo mecánico, no es algo que tengo que hacer. No, debemos, si conoces a tu Señor y has recibido, entiendes lo que significa misericordia, entiendes lo que significa gracia, tú tienes el deber de amar sin hipocresía, sin fingimiento. Tú y yo tenemos ese deber. Pero todavía continúa el versículo 16. Tengan el mismo sentir los unos con los otros.
Y les decía hace un ratito, no, hablando del tema de la soberbia que hablamos el domingo pasado, no sean altivos en su manera de pensar. Muchas personas que son altivos en su manera de pensar, condescendiendo, dice, con los humildes, reúnanse con ellos. Muchas veces hay grupitos, ¿no? Y esas, yo sé que aquí no, pero se dan los grupitos. Y yo no tengo nada en contra de que puedas tú platicar y que tengas más empatía con uno que con otro, pero hermanos, si hay algo que tenemos que hacer es que no podemos separarnos o dividirnos, porque aquí está el grupo de los pudientes, o acá está el grupo de los menos pudientes, o acá está el grupo de los blanquitos, y acá está el grupo de los morenitos. No, eso no. O sea, somos un cuerpo en Cristo. Somos miembros los unos de los otros, insisto, nos necesitamos los unos de los otros. Somos una iglesia, un organismo viviente y conformamos ese edificio precioso cuya cabeza es Cristo, pero somos piedras preciosas por la gracia de Él. Somos piedras vivas porque a Él así lo decidió. Nunca paguen a nadie mal por mal, no se ajusticen ustedes, respeten lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos. Sí, la paz, procuramos la paz. Obviamente muchas veces no va a estar en nuestras manos, pero tú la tienes que procurar. Nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino ni den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y concluye el versículo 20: pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Y concluye el versículo 21: no seas vencido por el mal, sino vence el mal. ¿Con qué cosa? Su iglesia está perfectamente constituida, su iglesia está perfectamente instruida, su iglesia está perfectamente advertida y tiene todas las herramientas para ser un edificio santo, vivo y dedicado para el servicio de su Señor. Amén. Bueno, tú te preguntarás, bien, ¿y cómo empezamos para poder lograr esto? ¿Qué tenemos que hacer? Porque obviamente, hermano, miras tú, estamos capacitándonos, necesitamos algunos estar, bueno, no algunos, todos estamos en un proceso y necesitamos capacitarnos. Estoy completamente de acuerdo de eso, pero estamos capacitados en el Señor porque hemos recibido todo de Él para que tú y yo podamos, obviamente, superar, ¿cómo puedo explicarlo? Vaya, que esas conductas no nos dominen, que no nos gobiernen. Está expuesto, está hablado, no hay nada que Pablo, en este caso, inspirado por el Espíritu Santo, se haya reservado para que tú te hayas quedado pensando, híjole, ¿y esto estará bien o no estará bien? No, hermanos, es que es toda especie de mal, todo aquello que pudieras tú creer que está mal, lo tienes que restringir, lo tienes que quitar, lo tienes que desechar. Porque lo que Dios quiere es que obviamente estés unido con tu hermano. Yo estoy convencido de que ninguna de estas armas poderosas que Dios nos ha dado, incluso este edificio vivo, nunca podrá reflejar esta conducta, hermanos, toda esta forma de vida, si no aprendemos que el deber con el que debemos de iniciar, con el que debemos de comenzar, debe ser precisamente aprendiendo a vivir en humildad. Y ese es el tema con el que yo me abordé casi 20 minutos de introducción, discúlpenme, pero yo no podía aterrizar este tema si no era hablando precisamente de todos estos antecedentes que Pablo está citando. Porque yo no puedo amar sin hipocresía si yo no soy humilde para reconocer que soy hipócrita. Yo no puedo dejar de ser altivo si no entiendo, hermanos, con humildad, si no reconozco que en realidad estoy siendo altivo, estoy siendo altanero, estoy siendo grosero, que estoy subestimando, que yo me estoy subestimando. La humildad, hermano. ¿Cómo me es posible entender que poseo dones? ¿O cómo me será posible entender que poseo dones y que ninguno de ellos han sido dados a mi vida? Precisamente no para que tú te crezcas o te amanezcas en ellos, te los decía hace ratito, ¿no? Sino para que tú entiendas que son para la gloria de Dios, que son para el servicio de su iglesia, que son para que ministres a la iglesia, que la iglesia crezca, que juntamente contigo, los unos de los otros, podamos crecer en unidad. Me gustan mucho las palabras que usa Pablo, me parece, en su carta a Efesios, capítulo 5, no estoy seguro, perdónenme, pero dice unas palabras muy fuertes. Despierta tú que duermes, despierta tú que duermes. O sea, entiende, necesitamos abrir nuestros sentidos, despertar, agudizar nuestros sentidos
Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Muchas veces nosotros como iglesia, hermanos, y lo dice un hermano al que le escuchaba esta frase y la verdad me sacudió, dice muchas veces la iglesia escucha con la vista, es cierto, pero dice y piensa con sus emociones, y es cierto eso. O sea, no escuchamos como debemos de escuchar, ni pensamos como debemos de pensar. Escuchamos con otro sentido y reflexión, y más bien, y pensamos desembocando nuestros razonamientos en nuestro egoísmo o en nuestras emociones, no razonando de conformidad con la palabra. Pablo expone 3 anclas de las cuales yo he querido abordar desde hace 2 devocionales y no he podido llegar ahí. Pero esas anclas de las cuales yo te estoy hablando no son difíciles de descubrir. Si tú lees el versículo 3, ahora sí hablando de una manera más expositiva del versículo 3, tú vas a ver, y subráyalo, que habla de gracia, porque en virtud de la gracia, y después dice, nadie piense mayor de sí mismo de lo que debe pensar, y después dice que debe de pensar con sobriedad o con cordura. Si usted tiene su Biblia ahí, léalo. Esa es una ancla, la gracia es la más grande de las anclas, yo diría, ¿no? Pensar con sobriedad de mí mismo y pensar por otro lado en proporción a la medida de la fe con la que Dios me ha dado. Son anclas que a mí me obligan literalmente a vivir aplomado a su palabra. O sea, voy a poner este ejemplo y tal vez va a sonar absurdo, pero a lo mejor nos puede servir para entenderlo. Tú puedes colocar vamos a suponer que hay una balanza, ¿no? Y en esa balanza yo quiero colocar mis argumentos para pensar que yo tengo argumentos en los que me puedo jactar. Vamos a suponer que tengo muchos dones. Dios me ha dado muchos dones. Yo voy a colocar en esa balanza mis argumentos y lo que voy a tratar es de contrarrestar. Terrible lo que voy a decir, pero entiéndame el ejemplo, por favor. Como si yo quisiera equilibrar la gracia. Hermanos, eso es imposible. No hay nada que yo pueda colocar del otro lado de la balanza, porque su gracia me es todo. Su gracia me es todo, me es suficiente, no necesito nada. Todo lo que he recibido del Señor lo he recibido, ¿por qué decía Pablo? Por gracia. Nosotros no podemos colocar nada del otro lado de la balanza, nada, absolutamente nada, para compensarlo. Nosotros dependemos de la gracia. De ahí que eso significa que necesitamos aprender a vivir en humildad. Y la única manera en la que podemos nosotros aprender a vivir en humildad es precisamente a través de su palabra, reconociendo que dependemos de su gracia. Permítame definir el concepto de humildad, por favor. Se refiere a la actitud que está ausente de toda soberbia u orgullo. La humildad es cuando asumes una actitud contraria a la altivez o sobreestima. Un concepto etimológico de este concepto que estoy tratando de darte, valga la redundancia, significa que te quedas en tierra. Estás pegado al suelo. Eso significa que te quedas en tierra, que estás pegado al suelo, que no asumes, o más bien que asumes conductas que debes verdaderamente asumir si eres un creyente del Señor y vives de conformidad con la palabra, de que debes aprender en humildad a reconocer. Porque reconocer es ser humilde, aceptar, confiar, hermanos. Confiar en mi Señor es quitarme mi yo, dejar de colgarme mi yo, mis argumentos, querer colocar eso en la balanza del otro lado para compensar y poner mi confianza en el Señor. Ahí, mi confianza en el Señor. Eso es humildad. Y eso Dios lo valora. Obedecer es parte de la humildad. Depender, someterse. ¿Someter? ¿Los unos a quién? Otra vez lo digo, ¿no? Por las misericordias de Dios, decía Romanos, dice el capítulo 12, versículo 1 de Romanos. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, en virtud de esa gracia que nos ha sido dada, dice el versículo 3. Este es el concepto, pero esa es la forma, quiero definirlo así, la forma en la que tú y yo tenemos que abordar nuestra vida, pero no de una forma meramente de sabiduría o de conocimiento, sino de viva práctica, vaya, si se puede decir así. De verdad, o sea, de asumir esta conducta si en verdad estamos viendo que estamos siendo insolentes, necios, testarudos, haciendo diferencia, o rechazando o evitando el servicio.
sea, la palabra de Dios es clave cuando habla, es amplísima cuando habla de la humildad. Y tú puedes ver en varios ejemplos cómo el Señor, incluso el llamado más grande de los profetas, ¿no? ¿Quién fue? Juan el Bautista. Él decía, yo no soy digno ni siquiera de desatar, ¿qué cosa? Las correas de mi Señor. O sea, tú te das cuenta en la actitud de Jesús, cómo Él asumió una actitud humilde. Y lo que hizo fue lavar los pies de sus discípulos. O sea, nosotros no vamos a ser capaces de servirnos los unos a los otros si Dios hizo, nuestro Señor Jesucristo, siendo 100% Dios, 100% hombre, lavó sus pies, lavó los pies a los discípulos. Nosotros no vamos a ser humildes como para entender que en verdad necesitamos aprender a servirnos los unos a los otros. O que nosotros nos sentimos muy capaces como para poder decir, no, yo sí puedo desatar las correas de mi Señor. O sea, como si el más grande de los profetas no lo hizo. Nosotros no tenemos esa capacidad ni la vamos a tener nunca. Y tenemos que reconocerlo en humildad. La mejor definición de humildad, hermanos, nos la revelan las Escrituras, ¿no? Las Escrituras nos muestran vidas que testifican, predican con el ejemplo de hermanos que dejaron de colocarse ese yo y se colocaron costales de arena, si se puede decir de una forma, lastres. Ustedes han visto los globos aerostáticos, ¿no? Y ya han visto que tienen cadenas, que tienen bolsas afuera, ¿no? ¿Sí los han visto? Bueno, son lastres. Estas son bolsas de arena que hacen que el globo se mantenga equilibrado. Bueno, nosotros ni siquiera equilibrados nos debemos de mantener. Nosotros nos debemos ir al piso, o sea, literalmente estar ahí, en humildad. Necesitamos vaciarnos de esa soberbia que muchas veces desea colocarse. Y cuando nosotros seamos humildes vamos a tener la capacidad de reconocer que estamos siendo soberbios. Su gracia es mayor. No existe argumento humano con la que nosotros podamos compensarlo. Fíjate lo que dice la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 3 y 4, y con esto voy a concluir. Si alguno cree tener motivos para confiar, decía el apóstol Pablo, ¿no?, en esfuerzos humanos, él decía, yo más. Y esta es una jactancia, pero permítanme analizarla nada más para ver por qué lo dice, ¿no? Son argumentos, obviamente, que él va a señalar que son muy valiosos para la vida de cualquier hebreo en la época, pero que ni aún son argumentos que pueden ser colocados del otro lado de la balanza para entender que no hay nada, sino solamente su gracia, la que nos lleva a vivir en humildad. Dice, circuncidado al 8º día, ¿no? Esto era muy importante, conforme a la ley de Moisés. Del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, de pura cepa, estoy en otra traducción. Pero él dice hebreos en otra traducción. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, ¿no? Y vale la pena subrayar que era alumno de uno de los fariseos más reconocidos, Gamaliel, ¿no? Un fariseo muy, muy reconocido, no escogía a cualquiera. Bueno, él fue alumno de Gamaliel. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que la ley existe, intachable. O sea, así se catalogaba él, así de soberbio era él, ¿no? Irreprochable incluso. Pero fíjate cuando el poder de la gracia actúa en nuestros corazones. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero, ¿qué cosa? Pérdida por causa de Cristo. La gracia, colocado de un lado. No hay nada que poner del otro. Por la causa de Cristo. Es más, todo lo considero como pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por lo que por Él lo he perdido todo y lo tengo como estiércol, a fin de ganar a Cristo. ¿Te das cuenta lo poderosa de esta declaración? Por la gracia de Dios, ¿soy qué cosa? Dice el apóstol Pablo. Soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Nada más por la gracia de Dios. Hermanos, hay mucho más que tengo que abordar, pero ya me gana el tiempo. Pero esta es la forma, esta es la conducta que debemos de aprender a abrazar para poder ministrarnos, para poder servirnos, para aprender, ¿no?, a vivir en verdadera humildad. Que Dios nos dé toda la sabiduría, porque capacitados estamos en Él. ¿Amén? Su palabra nos es suficiente. Tenemos todas las herramientas, así que no hay excusa. Señor, gracias, mi Rey, por tan incuestionable e irrefutable, Dios, que son tus palabras. Cuando tú hablas, Señor, nosotros callamos porque sabemos que no hay nada más que decir. Lo que tú dices es, y
Y Señor, si tú nos estás llamando, Dios, como iglesia, y que seguramente así es, como siervos tuyos, a aprender a vivir en humildad, que esta sea una constante en nuestras vidas, Dios. Padre, gracias por estas palabras que has provisto en tu palabra, Señor, a nuestras vidas, porque nos enseñan a vivir aplomados, Señor, a vivir verdaderamente dejando de jactarnos en el yo, en la arrogancia de nuestras conductas, incluso queriendo ser indiferentes con ellas. Gracias, Dios, porque es tu palabra, Señor, la que nos lleva a vivir en santidad, aprender a vivir, Dios, sabiendo que somos miembros los unos de los otros. Y es así como deseamos, Señor, vivir, dependientes siempre de tu gracia, de tu amor y de tu infinita misericordia para nosotros. Cuán bueno, cuán justo y cuán piadoso eres tú, Señor, que tu palabra nos siga edificando. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.